Hola, muy buenos días, pastor, ¿cómo le va? Bendiciones para todos. Y bendiciones por la obediencia, como dice el título de nuestro Amén. programa, amén. Amén. Esa es la voluntad del Señor. Que Sí, la bendición de Dios sea para cada corazón, para cada vida, para que podamos disfrutar de ella. Entonces, qué lindo que es comenzar a ver en la palabra de Dios, porque la palabra es alimento, es medicina, es agua de vida. es espejo, es martillo que quebranta la piedra. Es, Cuántas cosas es es la palabra. todo para nosotros. La palabra es vida, Es, la palabra es salud, la palabra es gracia, es es gozo. más, Jesús es la palabra y muchos no lo saben. Qué importante que la palabra vino a la tierra y se hizo carne. Gracias a Dios. Por eso él Porque, pudo decir, mis palabras son espíritu y son vida. ¿de dónde salió el Señor Jesús? Si Él dice que no tiene ni principio de día ni fin de vida. Él es eterno. Ahora qué tremendo, ¿no? Porque muchos tienen la letra de la palabra, pero la letra sin el espíritu mata. Es decir, porque la letra, cuando nosotros la leemos como una muy buena obra literaria, la Biblia, Ujú. viene a confundirnos. Porque cuando nosotros creímos en el Señor, recibimos algo que es fundamental, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no mora en templos hechos por mano de hombre, sino en templos hechos por su propia mano. Es decir, el Señor Jesús vino a habitar en nuestro corazón. Y cuando recibimos y leemos la palabra, ese mismo Espíritu que habita en nuestras vidas, ese mismo Espíritu nos lleva a la profundidad de la palabra. Entonces nos da el contenido. ¿Por qué dice la Biblia que Él escondió de estas cosas de los sabios y entendidos de este mundo Y y le se plació la, dársela a quienes. y se la reveló a quién? A los niños A como los, nosotros. a los simples, a los sencillos, a los que no son soberbios, a los humildes. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar alimentándonos del verdadero poder que tiene y emana de la palabra de Dios. Así es. Entonces, eso es lo que queremos darle. Pero fundamentalmente el tema de hoy, pastor, es bendiciones por la obediencia. Claro. ¿Pero a quién? ¿Para quiénes son las bendiciones? Y mira, para todo aquel que obedece, primeramente, Dios se manifestó en Jesucristo a su pueblo Israel. Porque Correcto. el pueblo de Israel fue el elegido para habitar y estar en él. Entonces, él vivió con ellos. Él los bendijo. Entonces, esa obediencia del pueblo de Israel los llevaba a estar en victorias, en grandes luchas y pruebas y dificultades, y de todas salía airoso. ¿Por qué? Porque Dios era el que ganaba las batallas. Sí obedecían. Sí obedecían. Ahora, en la obediencia está la victoria. Y está la bendición. Está la bendición. Pero hay dos clases de bendiciones, pastor. Vamos a leer la bendición de Israel. Amén. La bendición de Israel la podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos del 1 al 8. Vamos a estar leyendo. Amén. Dice lo siguiente: si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios y guardas sus mandamientos, serás exaltado sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones si oyes
la voz del Señor. Bendito serás en la ciudad y en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, mi lorito está gritando. El fruto de tu tierra y el fruto de tus bestias. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros y en todo lo que pongas tu mano. Bendiciones para y exclusivamente Israel. Amén. ¿Y cuáles son las bendiciones de la iglesia? Lo podemos ver en el libro de Efesios, capítulo 1. Amén. Eso lo puede leer usted. Mientras tanto, quiero hacer una acotación, hermanos queridos que están del otro lado. Este es el texto mal empleado por muchos ministros del Evangelio de la prosperidad económica. Evangelio que lamentablemente muchos vienen predicando en un texto que se usa para pretexto y está fuera de su contexto. Porque, a ver, tenemos que convenir y tenemos que entender primeramente que Dios tiene dos pueblos. Uno es Israel y el otro es la iglesia. Israel, como lo va a explicar ahora el pastor, como lo explicamos ahora, mejor dicho, con promesas materiales. Y la iglesia con promesas espirituales, que son las promesas que va a estar leyendo el pastor ahora. Que es fundamental que nosotros lo entendamos, porque muchos usan estos textos que acabamos de leer para la iglesia. Hoy vemos un Israel prosperado económicamente, de hecho, porque Dios lo prometió aún en su desobediencia, y a pesar de que están en guerra y no tienen paz, hermanos queridos, Dios aún sigue peleando por ellos y guardándolos. Y dándoles la victoria. Y dándoles la victoria. Y acá vemos la misericordia de nuestro Dios. Pero estos pasajes no son para nosotros, porque muchos creen que son para la iglesia, pero no son para la iglesia. Ahora vamos a leer las promesas que son para la iglesia en la obediencia. ¿Amén? ¿Ya lo tiene, pastor? Amén. Sí, en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 3 en adelante, dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y aquí viene la primera diferencia de la bendición del pueblo de Israel era material y la bendición del pueblo que es hoy Iglesia de Cristo es espiritual. En los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Acá está una cuestión muy clara, que aquellos que están en contra de la predestinación de Dios. Dios es soberano y Dios decide y Dios nos predestinó. Ahora muchos dicen, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Predestinó a algunos a la muerte, a algunos al infierno y a algunos los predestinó para ser salvos? Convengamos, hermanos queridos, que el hombre va solo al infierno. Dios no lo predestinó para el infierno, porque si Dios hubiera predestinado al hombre para el infierno, en vano habría muerto Cristo por la humanidad. Porque la palabra de Dios es muy clara, muy clara, sí. Cuando dice en San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El tema es que hay un requisito. ¿Quién creyó? Creer. Entonces, ¿pero qué sucede con la mayoría de las personas? ¿Qué sucede? Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso no vienen a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. No tienen excusa, hermano. No hay excusa. El hombre se va solito al infierno. No es que Dios predestinó a algunos para el infierno y otros para ser salvos. Dios nos dio la oportunidad a todos. Exactamente. Ahora, ¿la aceptamos o la rechazamos? Eso es el libre albedrío del ser humano. Sí, pero hay un libre albedrío, pastor, y en esto voy a corregir algo muy importante que vengo enseñando. Para lo único que tiene libre albedrío el hombre es para pecar.
Porque el hombre no tiene libre albedrío para venir a Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque está muerto en sus delitos y pecados. Entonces un muerto, como lo digo siempre, proviene de la palabra necros, que significa cadáver. O sea, tenemos libre albedrío para pecar, pero no tenemos libre albedrío para buscar a Dios. Por eso el Señor puso querubines en el huerto del Edén para que el hombre no llegara a Dios a su manera. No podemos llegar a Dios a su manera, porque para eso vino Jesucristo. Y hoy el hombre está queriendo llegar a Dios a su manera, a través de la ciencia, a través de la IA, a través de lo que sea. Y no puede llegar a Dios, porque a Dios solamente podemos llegar por intermedio de Jesucristo. Claro, por eso Dios reservó un remanente salvo por gracia. Por eso la predestinación está para ser adoptados como hijos suyos, ¿no? Amén. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, no la nuestra. Amén. Porque nuestra voluntad era todo lo contrario. Entonces, cuando nosotros pudimos evaluar, recapacitar, meditar, ¿no es cierto? Porque el ser humano, si no piensa, no razona, no medita, lamentablemente se encuentra en un lugar oscuro. Correcto, es así. En las tinieblas. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Olga. Amén. Hermanos, los que se van uniendo, si tienen algún interrogante, alguna pregunta, todavía estamos en el aire, calculo que vamos a estar unos 30 minutos nada más. Así que cualquier pregunta, cualquier interrogante que tengan, estamos acá para contestarlo y estamos a disposición. Amén. Vamos a seguir leyendo estos versículos que son importantes. Dice, en quien tenemos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, es decir, en Jesucristo. Amén. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Qué importante que es esto, son todas bendiciones espirituales, dándonos a conocer el misterio, porque es un misterio, de su voluntad. Es más, el misterio escondido durante muchos tiempos, que ha sido revelado en estos tiempos, y en estos tiempos hemos tenido la comprensión, es el arrebatamiento de la iglesia, que muchos niegan, y que la mayoría, lamentablemente, de la iglesia de la prosperidad niegan, hermanos queridos. Hoy, gracias a Dios, muchos están abriendo sus ojos, Dios está quitando la venda de muchos, para que puedan comprender este misterio que había estado oculto, ¿no es cierto? Y que ha sido revelado inclusive por Pablo, por Pedro, ya estaba en la Biblia, y muchos todavía no lo creen, pastor, tristemente. Es tremendo, ¿no? Y dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él así tuvimos herencia, dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Y quién alaba al Señor si no es la iglesia de Cristo? Porque Israel no le está alabando, Israel está en continuo pecado hoy por hoy, ¿sí? Entonces muchos lamentablemente están confundidos y están confundiendo estas mal llamadas iglesias a muchos cristianos que quieren saber la verdad, que quieren obedecer al Espíritu. Hoy lamentablemente se está predicando un evangelio de oferta, un evangelio de que si te portás bien te vas al cielo y si te portás mal te vas al infierno. Y eso es una vil mentira, hermano, porque no podemos portarnos bien por nuestra propia voluntad. Tenemos una lucha interna, pastor, que es entre el bien y el mal, entre el yo y la carne y el espíritu que mora en nuestros corazones. Pero hoy tenemos una ventaja, la iglesia tiene una ventaja que no tuvo Israel. ¿Y saben cuál es la ventaja? Que el Espíritu Santo mora dentro de nuestros corazones. Y nos guía. Y nos guía, nos conduce, nos consuela, nos reconforta. Porque nos ayuda a diferenciar lo que es gordura y lo que es hinchazón. Es decir, nos ayuda a diferenciar lo que es material y lo que es espiritual. Nos ayuda
a diferenciar quién es Cristo y quién es diablo. Completamente, porque a ver, un árbol bueno no puede dar malos frutos y un árbol malo no puede dar frutos. Y una cosa son los iluminados y otra cosa son los que recibieron la luz, ¿sí? Porque los que recibieron la luz son los que dan luz y transmiten la luz en texto y en contexto, como lo dice su palabra. Pero los iluminados, lamentablemente, hoy vemos muchos iluminados que gustaron de este don celestial, pero son nubes sin agua. Lamentablemente están reservados para la más densa destrucción, y lamentablemente les va a venir destrucción repentina porque creen tener a Dios, pero con sus hechos lo niegan, como decíamos, pastor, hoy antes de comenzar el programa, ¿no? Estos son los que Dios va a vomitar de su boca. Amén. Es verdad. Hay algo que nosotros tenemos que saber, conocer, entender, de que la sabiduría sin inteligencia es como un arma en las manos de un mono, de doble filo, ¿no? Porque podemos adquirir mucha sabiduría estudiando, Sí. pero si no tenemos la inteligencia para saber usar esa sabiduría, somos como un mono con escopeta. Es decir, el tiro va a salir para cualquier lado y quizás nos matemos a nosotros mismos. Esto quiere decir que Dios nos da, a través de la sabiduría, también la inteligencia para poder usar en el momento justo, a la hora señalada, es decir, cada una de las cosas que Dios nos da para que nosotros vivamos por ellas. Entonces, eso es lo importante. Si Dios nos dio la riqueza y sabemos que el hombre, cuanto más poder tiene en esta tierra, más se siente invulnerable. Y esa es una condición malísima para estar. Y es algo contrario, más vulnerable se va a sentir, porque es más vulnerable a la mirada de los cacos, a la mirada de la gente de este mundo, porque va a tener que poner guardia, va a tener que poner cámaras, va a tener que poner, es decir, para guardar sus riquezas materiales, ¿no es cierto? Entonces Dios nos habla en el libro de Mateo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Dios dijo: mía es la plata y mío es el oro. Yo pagaré, dice el Señor. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pero si tenemos un Padre rico, nosotros también tenemos que ser ricos. Pero Dios habla de la plata, como del oro, por el poder que Él tiene. No porque verdaderamente, es decir, nos afanemos. Nosotros nos afanemos a través de esas y seamos herederos de esa plata y de ese oro. No, y que perdamos lo principal, que es la sabiduría, porque a ver, Dios a la iglesia la selló con el Espíritu Santo de la promesa, la sentó en los lugares celestiales, para que disfrute estas cosas celestiales, que son los frutos del Espíritu, que son paz, amor, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no es cierto? Contra estos frutos no hay ley que condene. Esa clase de riquezas espirituales. Esa es la verdadera riqueza. Pero después Dios provee todo lo demás. Amén. Pero los demás para nosotros ya no es una bendición. A su justa medida. Amén. Bendición es conocer a Cristo, hermano. Bendición es tenerlo a Él y poder obedecerlo. Lo demás es favor de Dios. Por eso el salmista podría decir: pastor, no me des mucho para que no te olvide, no me des poco para que no blasfeme tu nombre. Dame lo justo y necesario para que te alabe. Dios quiere que aprendas a vivir en humildad. Y hay textos que avalan. Por eso esto, dice: ¿no? haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro,
también estará vuestro ¿Y corazón. dónde está tu tesoro? A ver, si tu tesoro está en las cosas materiales, lamentablemente vas a tener ansiedad, vas a tener estrés, vas a tener nervios, vas a vivir bajo tu propia autonomía y ya lo estás haciendo a un costado a Dios. Saludamos a Dora Cejas, hermana, bienvenida, Dios bendiga tu preciosa vida. Muchas bendiciones para todos los hermanos y hermanas que se están Para los que se unen ahora y para los que se van a uniendo. unir después de que nos vayamos de Amén. este vivo. Y los que quieran hacer preguntas, hermanos, estamos acá para responder conforme a lo que dice la palabra de Dios en texto y en contexto, porque hay un cuerpo de verdades en la Biblia que no podemos ignorar y que muchos ignoran sacando los textos de contexto para confundir a muchos. Y lamentablemente. sabemos que en el versículo 24 de San Mateo 6, nos habla de Dios y las riquezas. Y dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué son las riquezas? Usted va a tener en su Biblia un asterisco o una letra en la cual la letra A y al pie de la página habla de Mamón. En griego, Mamón significa Satanás, significa el enemigo de tu alma. Es decir, no puedes amar a dos señores a la vez. Dos señores son dos dioses. Y solamente Dios es nuestro Dios, que nos anhela celosamente, dice la palabra de Dios. Entonces, si nosotros tenemos o creemos creer en Dios y estamos amontonando riquezas, estamos teniendo dos dioses. Porque dice la Biblia que amarás a uno y estarás aborreciendo al otro. ¿Y qué hombre que tiene riquezas puede deshacerse fácilmente de ellas? Si usted se fija en la palabra de Dios, Dios habla una parábola del joven rico, el cual estaba guardando sus mandamientos al pie de la letra. Obedecía, se congregaba, y cuántas otras cosas hacía. Creo que como religioso era ejemplar. Pero el problema más grande que tenía Era que la religión no lo lleva al cielo. Cuando le dijo, bueno, entonces te falta una sola cosa, le dijo Jesús. Anda, vende todo y entrégaselo a los pobres. Y cuando le dijo estas palabras, se entristeció grandemente. Le tocó lo que más le dolía. Su corazón. Porque el Dios de él no era Dios. Él quería salvar su alma, pero a la vez no quería perder las riquezas. No puedes amar a dos señores a la vez. Amarás a uno y aborrecerás al otro. Saludamos al hermano Manuel Fernández, hermano Dios me lo bendiga, hermana Graciela Gualdieri, que Dios los bendiga. Si tienen alguna pregunta, quien sea que esté conectado, vamos a responderla con total libertad, conforme a lo que dice la palabra. ¿Sí? Hoy, lamentablemente, muchas iglesias, o mal llamadas iglesias, entre comillas, están confundiendo a muy buenos hermanos y muy bien intencionados, pero lamentablemente hoy se está predicando un evangelio de oferta. ¿Sí? Por eso es que la idea es que usted realmente conozca las diferencias entre las bendiciones de Israel y las bendiciones de la iglesia. Israel con bendiciones materiales y nosotros con bendiciones espirituales. ¡Qué mejor! Estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Qué está queriendo decir Dios cuando nos sentó en los lugares celestiales? Está queriendo que empecemos a vivir este cielo en la tierra. Y para vivir este cielo en la tierra, tenemos que saber bien dónde estamos parados y cuáles son nuestras convicciones. Por eso es necesario, hermanos queridos, que usted sepa verdaderamente si tiene una comunión con el Espíritu o tiene una comunión con su propia autonomía y su propio yo, con su carne. Porque hoy ambos estamos peleando y la Biblia dice que
nuestra lucha no es contra las personas, sino que es espiritual, es entre la carne y el espíritu. ¿Y cuál va a prevalecer? El que más alimente. ¿Cuál es el que más alimenta a usted? ¿Está alimentando su carne con afanes, con que no sé qué voy a comer mañana? Es normal todo esto, y no está mal que nosotros muchas veces nos preocupemos para ocuparnos. Pero Dios está queriendo que usted deje toda esta carga en Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Amén. Dios quiere que usted deje su carga en Él, que sepa que Él no lo va a abandonar, que Él va a estar ahí en su necesidad, porque Dios va a proveer conforme a su voluntad. Él suple. Él suple, amén, exactamente. Y eso es lo que Dios está queriendo, que sepamos las diferencias, porque hoy muchas iglesias están confundiendo a la iglesia, diciendo, sos un hijo del rey, tenés que ser prosperado, porque Dios quiere que, o poner el diezmo para que Dios te dé, o hace un pacto. No, a Dios no lo vamos a comprar, hermanos. A Dios no lo compramos. Lamentablemente esto es lo que se está predicando hoy en día, por eso venimos con la verdad. Pastor, ¿qué texto tiene ahí? Mire, si nosotros observamos en el libro de Santiago, capítulo 5, habla el título contra los ricos opresores. Y esto es para este tiempo. Cuando la palabra del Señor nos dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Y hay miserias. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego, dice. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¿Estamos en los días postreros? Sí. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Esta es la voluntad del Señor, que Dios le va a estar dando la paga a cada uno de los ricos que están negándole los sueldos. Hay muchos que le fueron negados los sueldos, otros fueron echados, desgraciadamente han quedado sin trabajo porque el rico pone ahora sus ganancias como a su Dios. En dólares. Sí, pero pone sus ganancias en Dios. Finanzas, en lugares financieros del extranjero, y así viven de sus ganancias. Y entonces ya no dan trabajo a nadie. Pero no le están dando a lo que le corresponde al jornalero. No están dándole al obrero lo que el obrero está reclamando. Y esta es la voluntad del Señor, que Dios... no es que el hombre vaya a padecer por causa de Dios, sino que el hombre lamentablemente va a padecer por su propia maldad, porque su propia maldad os castigará, dice la Biblia. Exactamente, tu maldad entonces, te castigará. Ahí está el gran problema. Unos porque no creyeron en Dios y otros por acumular riquezas y hacerse dioses ajenos delante de Dios. Exactamente. Porque cualquier cosa, hermanos, que ocupe el primer lugar se convierte en nuestro Dios. Por eso Dios nos enseña cómo vivir a través de su palabra. Y Dios está queriendo que su iglesia comience a contentarse con lo que tiene. Y hay un texto, ¿no, pastor, que avala eso? Creo que lo tengo yo. A ver. Pero gran ganancia es la piedad. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas,
que hunden a los hombres en destrucción. Porque raíz de todos los males, ay, un hermano sabe que tocó sin querer, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dios quiere evitarnos esto, hermanos. Dios no quiere que seamos traspasados de dolores, Amén. que estemos ahí afanados por lo material, porque Él quiere ser nuestro proveedor, nuestro ayudador. Gloria Yo a te Dios. sustentaré, yo te adiestraré con la diestra de mi justicia, dice su palabra. Así que Dios no nos va a abandonar. Hermano Samuel me dice, perdón hermana, la llamé. Todo bien, hermano. Y en Hebreos 13:5, Hebreos 13:5 nos dice lo siguiente, hermanos queridos, vamos a estar leyendo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él dijo, no te dejaré ni desampararé. A ver, hermanos, tenemos que pararnos en fe en esta palabra. Amén. Tenemos que creerla para vivirla, porque si usted no la cree, no la va a poder vivir. Y eso yo lo que le venía contando hoy a mi hermano en cuanto a mi enfermedad, ¿no? La empecé a resistir. ¿Qué dice la palabra de Dios? Resistí al diablo y huirá de vosotros. Desde que empecé a resistir la enfermedad y dije, no me acuesto más, porque cada vez que me acostaba con ese dolor de cabeza que se me partía en dos, o tomaba el remedio ese que no lo voy a nombrar, el innombrable. el innombrable, que cuando leí las contraindicaciones, hermanos, me quedé helada. Dije, acá están mis dolores de cabeza. Dije, Señor, quiero empezar a vivir por fe. Quiero poner tu palabra por obra, que se haga carne en mí. Quiero vivir esto. Y eso es lo que tiene que lograr usted. Que esta palabra sea más fuerte que las voces que se levantan contra usted. Porque se van a levantar muchas voces, ¿sí? No puedo, hay cosas que no puedo hablar porque no quiero que me censuren lo puedo hablar en el grupo con los hermanos, así que los que quieran añadirse al grupo, hermanos, lo pueden estar haciendo, al grupo de WhatsApp, donde podemos hablar con un poquito más de libertad, porque acá si no, nos censuran y nos quitan el programa, porque no quieren que ciertos términos, que para ellos son inapropiados, pero para nosotros muy apropiados, porque abren la mente de muchos y abren el corazón a entender un montón de cosas. No quiero que nos censuren. Amén. Yo quería, para culminar con Sí, amén. Estudio. Este estudio, leer la palabra en el libro de Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4, donde dice la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Gloria Qué importante que es esto, qué tremenda palabra, ¿no? El haber resucitado con Cristo. ¿Cuándo resucitamos con Cristo? Cuando morimos. Cuando morimos a la carne. Nadie puede resucitar si no muere. Cuando morimos a la carne. Y no quiere decir con esto que vos tenés que ser sepultado para que puedas resucitar con Cristo. No, tenés que negar a los deseos de nuestra carne, a decirle, no te doy más de comer. Le voy a creer a lo que Dios me dice en su palabra. Carne es algo así, hermanos, para que ustedes comprendan. Entonces ahí es donde el Espíritu se hace fuerte en nosotros y empezamos a adquirir paz. Porque la paz viene cuando nosotros le damos el gobierno de nuestra vida a Cristo. Amén. Mientras Cristo no pueda gobernar nuestra vida, porque nuestro yo lo está haciendo, ¿sí? A través de afanarnos detrás de tantas cosas, es como que le estamos diciendo, Señor, vos correte a un lado, Estamos porque negando. las cosas las voy a hacer a mi manera. Claro. Y cuando las hacemos a nuestra manera, hermanos, porque yo lo he vivido esto, lo puedo enseñar porque lo he vivido, hermanos, qué triste es, perdemos la paz, perdemos el gozo, perdemos el rumbo. Y Por eso resucitar con Cristo es buscar las cosas de arriba, es buscar las bendiciones,
es buscar el amor, la paz, el gozo, la benignidad, la fe, la templanza, la bondad, Las bendiciones, la mansedumbre. perdón, las bendiciones, pastor, lo corrijo en una cosa, para la iglesia, que son espirituales. Por supuesto. No las bendiciones materiales. Es que nosotros le estamos hablando a la iglesia. Amén. Porque en este momento, es decir, no podemos hablarle al mundo, porque el mundo no entiende estas cosas. Chino básico, es locura. Entonces, estos son para los que aman para los a Cristo. Entendidos, para los entendidos. Por eso, buscar las cosas de arriba. No las que te vienen gratuitamente de este mundo, sino gratuitamente de los cielos. Hoy veo muchos, hermanos que están tan confundidos, pero tan confundidos, hermanos, que se compran amuletos, lo he visto yo, hermanos que van a la iglesia evangélica y se compran ese muñequito que hace así, que es para la prosperidad económica. No sé. O el elefantito al que le ponen la platita. Y yo digo, ¿pero cómo? Y creen en eso, hermanos. Esa es idolatría pura. Y hay un gran problema. ¿A qué me compararán? Dice el Señor. Hay un gran problema que yo también, ya que no viene al tema, pero sí lo quiero dar, que es toma tu cruz. La palabra de Dios nos dice, toma tu cruz, ven y sígueme. Tu cruz. Nosotros estamos hablando de una cruz. La palabra es literal, pero a la vez se transforma en espiritual. ¿No es cierto? Porque la palabra es profunda. Si lo tomamos literal, ¿qué vamos a hacer? Cada uno va a estar con una cruz en el cuello, ¿no es cierto? ¿Es así? He visto personas, hijos de pastores, que tienen una cruz de oro en su cuello. Pero hay que ver si esa cruz está en el alma. Querido hermano, yo discúlpame, lamentablemente tomamos, yo no critico al joven, pero sí, si vos sos hijo de pastor y tu padre no te enseñó, quiere decir que tampoco lo entendió. ¿Me explico? No lo entendió, porque si lo hubiese entendido, le dice, mira, esto no lo hagas, porque esto no es de agrado a Dios, porque tu cruz son cada problema que vos tenés en tu vida. Tu cruz es tu lucha contra la carne, tu lucha contra potestades espirituales de los aires. Esa es nuestra cruz es pelear. Y contra nosotros mismos, porque la Biblia dice, ten cuidado de ti mismo, ¿no? En el espíritu, y en verdad por eso contra la carne. Sí, somos nuestro peor enemigo. Nuestra carne es una lucha constante. Nosotros tenemos que crucificar nuestra carne, porque si no crucificamos nuestra carne, lamentablemente va a predominar. La carne es como la sanguijuela, pastor. Dame más. Claro, la carne está contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Si nosotros le damos de comer a la carne crece. Y nosotros tenemos que crecer en el espíritu. Por eso tenemos que renovar nuestra mente, conforme a lo que dice la palabra. Y menguar en nuestra carne. Amén. Por eso, poné la mira en las cosas de arriba. No la ponga en las de la tierra. La de la tierra son todas imágenes. Y una cruz, literal, es una imagen. No deja de ser una imagen. Y Dios dijo, no te hagas imágenes. Automáticamente nos está hablando, no te harás imágenes, ni de lo que esté en el cielo, ni de lo que esté en la tierra, ni de lo que esté debajo de la tierra, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a los millares, a los que me aman
y guardan mis mandamientos. Y hoy podemos guardar los mandamientos porque está el Espíritu dentro de nuestros corazones. Amén. ¿Sí? No es por esfuerzo propio, como creen algunos. ¿Sí? No es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra. Porque muchos creen lamentablemente que, Jesús vino, nos llamó y nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón. Y lamentablemente están más confundidos que... Es tremendo, hermanos, hay una confusión tan grande y eso proviene de Jacobo Arminio, que es un evangelio por obras. No fuimos salvos por obras. La Biblia dice que somos salvos por gracia, regalo inmerecido, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte delante de Dios. Porque si no, si yo creo que soy salva por obras, yo voy a creer que soy más buena que el pastor. Y no es así. Dios quiere que realmente comprendamos esta parte tan importante de la Biblia que nos está enseñando el Espíritu por medio de su palabra. Él nos escogió. Amén. Dentro de la prosperidad, nosotros hablamos de que la prosperidad de nuestra alma va a estar en hacer ejercicios. Es un ejercicio. Es que la propiedad, justamente es un ejercicio. Es un ejercicio que es muy importante. Ejercitarnos en la fe, ejercitarnos en el amor, ejercitarnos en el perdón, ejercitarnos en la bondad, en la misericordia, ejercitarnos en su gracia. Y gracia sobre gracia, dice la palabra de Dios. Y todo es un ejercicio, porque nosotros tenemos que... Hay algo que es fundamental en nuestra vida. Como cristianos, como creyentes, tenemos que aprender a dominar la lengua. La lengua. Esta. La que nadie puede dominar. Pero si la dominas, eres varón perfecto. Y nosotros tenemos que buscar la perfección de Dios. No la perfección nuestra, la perfección de Dios. Y que esa perfección esté en nosotros. Ahí está el tema. ¿Y cuál es la perfección de Dios? Que nosotros bendigamos y no maldigamos. Amén. Porque los de la Iglesia de la Prosperidad maldicen cuando uno no pone el diezmo. Bendecid y no maldigáis. Te bendeciré y serás bendición, dice la palabra. Entonces, cuando nosotros aprendemos a bendecir y comenzamos a rechazar toda maldición, vamos a vivir quieta y reposadamente. Y quiero leer un texto para finalizar, Amén. que está justo para lo que venimos hablando, que nos habla de la piedad y el contentamiento, y está Amén. en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias ahí está, de hombres. Sí, pero vos tenías del 6 en adelante. 6.6, y yo estoy leyendo desde 6.3. 6.3. Es una palabra muy importante. Esta es la verdadera doctrina, hermanos. Amén. Dejémonos. Esto es como entrar en un quirófano. Usted sabe que lo tienen que operar, ¿no es cierto? Le van a dar anestesia. No se ponga nervioso. Déjese llevar. Y entregue su vida en manos de Cristo para que bendiga las manos de los médicos. Amén. ¿Sí? Porque si nosotros nos vamos a poner nerviosos y vamos a patalear, no sirve de nada. Es peor. Así que descansemos en los brazos de nuestro Cristo. Amén. Hermano. Que Dios me los bendiga, que tengan paz. Y están invitados al grupo de WhatsApp, todos aquellos que aún no se han añadido. Estamos enseñando el libro de Romanos. Está muy interesante el libro de Romanos. Y ahí vamos a llegar a una parte muy importante que muchos no entienden sobre la soberanía de Dios, porque muchos dicen, no, salvo, siempre salvo. No, ¿por qué? A ver, la salvación se pierde. O porque no, ¿cómo Dios elige a uno y a otro los deja para que se vayan al infierno? Bueno, vamos a estar hablando de eso
vamos a entender la palabra en texto y en contexto, y esto tiene que ver cuando lleguemos a Romanos 9, 10 y 11, donde Dios habla de Israel y habla de la iglesia. ¿Sí? Amén. Dos pueblos diferentes, con promesas diferentes. Amén. Hablar de Israel es hablar de la higuera, ¿no? Claro, Dios que hizo, la maldijo, La secó. la secó. Ah. Y Pero nosotros- no obstante eso va a tener misericordia Por de Israel supuesto. y va a salvar a un remanente, salvo por gracia en Israel. Amén. 144.000 sellados que están en la Biblia. Amén. ¿Todo Israel será salvo? No, no todo Israel será salvo, porque hay muchos que no son israelitas, sino que son, bueno, no hay palabras que no las puedo mencionar. Vamos a decir fariseos, ahí está. Hipócritas. Sí. Hipócritas y Fariseos fariseos. hipócritas. Sí, que no son judíos, verdaderamente. No. Aunque ellos se consideran judíos. Pero bueno, Dios conoce los corazones y sabe el Señor Los que quiénes son suyos. rechazaron. El Señor sabe quiénes son los suyos. ¿Sí? Por eso apártese de toda impiedad y de toda iniquidad aquel que se considera del Señor. Que Dios me los bendiga, hermanos. Que la paz del Señor sea para cada uno en cada corazón. Dios les bendiga. Hasta la próxima si el Señor lo permite. Amén.